Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estuvimos la semana pasada en el campamento y por eso vamos a continuar hoy. ¿Alguien recuerda dónde nos quedamos? Vamos a ver. No, les voy a decir. Recordemos que estamos tratando específicamente equipados para el ministerio, en la parte del estudio 2, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, y estuvimos desarrollando todo el estudio en 1 Corintios 14, haciendo la aclaración de forma bíblica de lo que es esto, el don de lenguas. Vimos el contexto histórico, vimos luego la forma en la que el apóstol Pablo aborda este tema en 1 Corintios 14. Y dijimos que en la siguiente oportunidad, íbamos a tratar un tema que por sí solo puede ocupar varios miércoles, pero que quiero darlo a modo sencillo, una síntesis, algo simple, pero para que nos sintamos motivados a estudiarlo un poco más profundo, porque realmente amerita mucho estudio. Es el estudio de si los dones espirituales están en operación de forma continua, incluso en este tiempo, o si de una manera u otra hay algunos dones espirituales o los dones espirituales ya no están en operación. Eso es lo que vamos a ver. Las personas que estudian sobre estos temas le llaman cese de los dones espirituales o continuación de los dones espirituales. Y de forma teológica se ha escrito bastante sobre esto. De hecho, hay muchas iglesias, teólogos, profesionales, doctores en estudio de la Biblia que han escrito sobre esto. Y les quiero decir que hay varias corrientes, inclinaciones, por así decirlo, conclusiones que algunos hermanos han llegado. Y en esta noche le voy a mostrar las dos que son como las más fuertes. Hay un grupo de hermanos estudiosos y entendidos en la palabra de Dios que creen que los dones del Espíritu Santo hay algunos que han cesado. Quiere decir que no están en operación, que si lo vemos manifestados, puede ser que sea una confusión o puede ser que sea una falsificación del don espiritual. Este grupo le llama cesacionista. Son el grupo de hermanos que creen que los dones espirituales, un grupo, no están en operación, o como se escribe, vigentes. Y hay otro grupo que sí entienden que los dones del Espíritu Santo están continuos, es decir, que todavía Dios los utiliza y están de forma operante. Que para nosotros hoy vamos a ver ambos escenarios, y le quiero presentar un tercero, que sería no ya de estos dos grandes grupos, sino un tercero que tiene que ver con que creo parte del primer grupo y creo parte del segundo grupo. Dando esto como introducción, me gustaría saber, para luego pasar a la aclaración, de aquí, en esta noche, ¿cuántos creen que los dones del Espíritu Santo, levantando la mano, han cesado? Es decir, que hay un grupo de dones que no están actualmente siendo ejercidos por los creyentes, los hijos de Dios. Vamos a ver, ¿alguno? Muy bien, libremente, puede levantar la mano, lo vamos a explicar. Libremente, muy bien. Entonces quiere decir que ustedes se encuentran en el grupo de los cesacionistas. Entienden que hay un grupo de dones espirituales que han cesado, no están en operación, Dios no los utiliza. Y vamos a ver las bases bíblicas y vamos a ver los argumentos para este grupo sostener esta, si pudiéramos llamarle así,
doctrina o enseñanza. El otro grupo, me gustaría verlo, continuismo. Apoyan el hecho de que los dones del Espíritu continúan siendo operados por el poder del Espíritu Santo y que lo podemos ver manifestado en la iglesia. Vamos a ver. ¿Qué otro grupo? Muy bien. Entonces, tenemos ahora mismo dos grupos aquí en la iglesia. Y entonces estaría el tercer grupo, que creemos que hay un grupo de dones que pueden ser que no estén operando actualmente, pero no limitan el poder de Dios y que Dios puede utilizarlo en cualquier parte, tiempo y época, indistintamente de si usted lo ve en manifestación o no. Hay algunos así, aquí, que puedan entender eso del modo 3. Lo vamos a ver. Muy bien. Al estudiar estos temas, he leído dos teologías sistemáticas. ¿Saben lo que es teología sistemática? ¿O alguna vez han escuchado el término? Teología sistemática. Sí. Ok, la teología sistemática es un estudio minucioso y profundo de cualquier tema bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es teología sistemática. Por lo tanto, no es un parecer, no es una conclusión, sino que es un estudio exhaustivo sobre un tema. Y hay hombres de Dios que han estudiado la Biblia de forma sistemática y señalan cada vez que aparece un tema, una palabra, un concepto, una enseñanza. Y lo trazan desde Génesis hasta Apocalipsis y luego de ver todo el consejo bíblico dan una conclusión. En este sentido, hay dos autores que he traído en esta noche para que podamos ver. Uno es John MacArthur, ¿quién lo conoce? O por lo menos lo han escuchado. Él tiene una teología sistemática y dentro de la teología sistemática aborda este tema de los dones temporales y los dones permanentes, que es la manera en la que se puede entender. Los temporales son lo del grupo cesacionista, que creen que los dones tienen un periodo, una época, un propósito, y que cuando cumple este propósito, ese don pues sale de funcionamiento. Y está el otro grupo, el de continuismo, que creen entonces que los dones no se interrumpen, sino que siguen en operación durante todo el tiempo hasta que llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a introducir, ya después de haber dado todo esto para poder enfatizar. La vigencia de los dones del Espíritu Santo es necesario para que nosotros podamos evaluar este tema de, primero, existen dos grandes posturas que ya hemos explicado. La primera, continuismo, afirma que los dones siguen vigentes, operantes, y cesacionismo, que afirman que terminaron con el período apostólico. Esto es importante porque lo citan en una época histórica. Por lo tanto, según esta corriente, este grupo que afirma esto, después de los apóstoles del Señor Jesús hacia acá, estos dones, que son unos cuantos, le voy a mencionar cuáles son, no están operando y no están vigentes. Vamos a abordar este mismo tema desde la visión de la teología sistemática de MacArthur. Dice lo siguiente: los dones temporales sirvieron como un propósito revelador. ¿Qué revelan? Bueno, revelan el mensaje de Dios y autentifican a los mensajeros especiales de Dios. Y también sirven para inaugurar la nueva era o el nuevo pacto. Le digo fácilmente a qué quiere referirse esto. Primero, ellos dicen, estos dones a los que nos vamos a referir tienen un propósito. El propósito es revelar el consejo de Dios. En segundo lugar, autentificar las personas, los hijos de Dios,
que venían de parte de Dios, que no estaban engañando al pueblo y no estaban engañando a los otros creyentes. Y en tercer lugar, darle paso a esta nueva era o al nuevo pacto, el cual nosotros conocemos como la iglesia o la era de los gentiles. Hay dos argumentos, según la teología sistemática de MacArthur, para hablar de esto. Primero, uno histórico y otro bíblico canónico. Vamos a abordar ambos argumentos. MacArthur es del grupo de hermanos que creen que los dones cesaron. Es decir, que hay algunos dones que no están siendo operados a través del poder del Espíritu Santo en la actualidad. Él se hace una pregunta y dice: ¿han seguido realmente los dones milagrosos en el correr de los tiempos? Y cuando se refiere a dones de milagros, que es una de las clasificaciones que se estudia de forma teológica, se está refiriendo a estos dones, a esta lista de dones, para que lo tengamos presente. Primero, dones de milagros son el apostolado, el discernimiento de espíritu, la sanidad, el hacer milagros, la profecía, el don de lenguas, la interpretación de la lengua, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Cuando los hermanos hablan de dones milagrosos, se están refiriendo a este grupo de 9 dones espirituales. Repito: apostolado, discernimiento de espíritu, sanidad, el hacer milagros, la profecía, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar las lenguas, el de palabra de ciencia y el de palabra de sabiduría. Por lo tanto, si usted se encuentra en esta noche en el grupo cesacionista, llega a la conclusión de que entiende que estos dones no están vigentes, operantes, y que el Espíritu Santo de una manera u otra cesó la operación de estos dones porque cumplieron un propósito, que es la manera en la que se presenta. Argumento histórico. Dice: las escrituras enseñan que estos dones, los 9 que acabo de mencionar, sirvieron para autentificar el mensaje de Dios y en última instancia fijar el mensaje divino. Sin embargo, dice el autor, en este caso, defendiendo el argumento histórico, cuando Juan, el apóstol, registró el último libro del canon bíblico cerca del año 95 de nuestra era, el libro de Apocalipsis, dice que con esto selló el canon bíblico. Y como el canon bíblico se completó, históricamente esta es una evidencia en sí misma de que ya no se necesitan estos dones espirituales, porque la palabra de Dios pasó a ser todo el consejo de Dios escrito, la autoridad máxima en sí misma para sustituir, vamos a decirlo de esta manera, estos dones de milagros, lo que es la profecía, el hablar en lengua, la interpretación, el apostolado. El autor dice en este mismo acápite histórico: Dios no tuvo razón alguna de llevar a cabo milagros por medio de los hombres, porque ya no estaban revelando nueva palabra, sino que con el cierre del canon ya él había completado todo el consejo de Dios. Este es el argumento que sostiene históricamente la creencia de que los dones cesaron. El canon se cerró con la conclusión de Apocalipsis. Por consiguiente, las obras de milagros de Dios y los dones temporales también cesaron con el cumplimiento del cierre del canon bíblico. ¿Lo habían escuchado esto alguna vez? Sí. Muy bien. Este es el argumento histórico para poder defender la postura de que los dones del Espíritu Santo cesaron. Pero me llama mucho la atención que en todo este ejercicio hay un acápite que el autor dice, presten atención: no existe ni una sola declaración bíblica y explícita que especifique si los milagros o los dones de milagros realizados por medio de los hombres y estos dones, a lo que llamamos temporales, cesaron con los apóstoles.
o si siguieron. Pero si nosotros consultamos todo el consejo bíblico, llegaremos a una conclusión. Este punto me llama la atención porque luego de haber fijado un argumento histórico y de haber dicho, yo creo que cesaron por esta razón histórica, porque los dones cumplieron su función, luego en el siguiente acápite, él dice, no hay una sola explicación bíblica para sostener esto. Y eso me llamó la atención. ¿Cómo puede ser que tú me estés dando un tema y concluyas algo y luego me digas, pero en la Biblia no hay un argumento válido para esto? Y eso me lleva entonces a seguir consultando. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones podemos creer algo que nos hayan enseñado y que a medida que vayamos estudiando pues la Biblia, podemos llegar a una conclusión diferente, al igual que el autor. Entonces dice, algunos indicadores que registra el Nuevo Testamento de esta época apostólica y de los milagros, es decir, de los dones de milagros, por medio de estos hombres, nos llevan a la conclusión de que son temporales. Y él cita algunos versículos bíblicos que vamos a ver. Primero, el discurso de Pedro, Hechos capítulo 2, cuando dice que el ministerio del Señor Jesús, Hechos capítulo 2, versículo 22, que el ministerio del Señor Jesús fue autentificado por el poder del Espíritu Santo a través de prodigios, señales y milagros. Hay otro texto de Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19, diciendo que los apóstoles tenían una evidencia en sí mismo. ¿De qué? De que operaban milagros a través del poder del Espíritu Santo. Esto lo vemos también en la defensa del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, cuando él dice, ustedes me están juzgando de que yo no soy un apóstol, pero las señales de apóstol yo he dado delante de ustedes, indicando de que estas señales, estos prodigios y estos milagros autentificaban el hecho de que ellos venían de parte de Dios. Indica que Dios es quien opera los milagros y las señales para autenticar el mensaje de Dios a través de ellos. Con relación a la terminación del canon, estas señales ya no se ven más en el correr del tiempo, dice el autor. Para poder explicar lo que leí, él dice, los apóstoles enseñaron a través de prodigios, señales y milagros que venían de parte de Dios. Los apóstoles fundaron la iglesia y se podía entender que venían de parte de Dios por estos milagros, estos dones milagrosos. Y esa era su evidencia. Luego dice, pero al correr del tiempo, estas manifestaciones fueron desistiendo. Y por lo tanto, podemos inferir de la Biblia que Dios se los dio a ellos para este propósito. Y que como a medida que vamos viendo en la Biblia, no siguen apareciendo estos dones milagrosos, por eso este grupo llega a la conclusión de que son dones temporales y que son dones que cumplieron su función de autenticar el mensaje de Dios, identificar cuáles venían, hombres y mujeres venían de parte de Dios, y por último, para completar el canon bíblico. Esta sería como los argumentos que ellos están utilizando. Continúa diciendo, tras el progreso histórico de los apóstoles, quienes escribieron sobre los dones milagrosos, los milagros disminuyeron su alcance. A medida que el tiempo avanzaba, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, cerca del año 52, Primera de Corintios cerca del año 55 y la carta de Romanos cerca del año 56, los escritores informaron que estaban produciéndose milagros extraordinarios. Hasta estos 50 años después de Jesús, había muchos milagros, pero a partir de ahí, el autor dice, como argumento histórico, que estos dones del Espíritu empezaron a cesar, menos se podían evidenciar. Y utiliza un argumento válido, dice, las epístolas posteriores indican que estos fenómenos eran cada vez menor
Pablo, que poseía, por así decirlo, todos los dones, dice que no sanó a Epafrodito, uno de sus colaboradores, sino que oraba a Dios para que pudiera sanarle. Y la pregunta sería, si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no podía operar en Epafroditos la sanidad que él necesitaba? Para que los que están anotando, esto se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 27. Y esto ocurre cerca del año 60, que es cuando se crea la carta. Otro ejemplo de este argumento es que Pablo le dijo a Timoteo, por su problema gástrico, que tomara vino como un medio de curación de quizás una úlcera que podía estar experimentando Timoteo. Y lo usa como argumento y dice, si él hubiese tenido el don de sanidad operante, ¿por qué entonces le manda a beber vino? ¿O por qué a Epafrodito no lo sana? ¿Por qué no va y lo sana poniendo en práctica el don espiritual que tiene? Eso es otro de los argumentos que utiliza. Y por último, dice que en Mileto, segunda de Timoteo, dejó a otro colaborador enfermo llamado Trófico. Y esto ocurre entre el año 67 y 68 de nuestra era. Estos argumentos son como la base para poder mantener esta idea de que los dones cesaron luego de la época apostólica y que a medida que se va acercando hacia nuestra época, pues los dones tienen menos visibilidad, menos operación. La Escritura enseña que los dones de milagros o los milagros realizados por estas personas sirvieron con un propósito específico. ¿Cuáles son? Centralizar la autenticación del mensaje, validar a los apóstoles como mensajeros certificados y completar el canon bíblico. Este es, por así decirlo, las dos evidencias o argumentos que presenta este autor para afianzarse de que los dones del Espíritu Santo cesaron. ¿Alguno de ustedes había escuchado esto alguna vez? ¿Quién lo había escuchado? Muy bien. Ahora nos toca a nosotros estudiar un poco más y luego pasar a la siguiente postura. ¿Cuál sería? Si lo creemos o no, porque usted puede estar en desacuerdo con el autor. Entonces, sigue avanzando el autor y da el listado que ya leímos: apostolado, discernimiento de espíritu, el don de la sanidad, el de hacer milagros, lenguas, interpretación, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Esta es la visión de MacArthur. Él se inclina hacia esta corriente de cesacionista, es decir, que los dones del Espíritu hay algunos que ya terminaron su rol, su propósito y ya tienen su cumplimiento. Hay otros que él menciona que son los dones de ejercicio, la enseñanza, la predicación, la administración, que él dice que continúan siendo operantes en la iglesia de hoy en día y que son a lo que debemos prestarle atención. El cesacionismo es la opinión de que los dones eran para señal y que tiene su cumplimiento con el cierre del canon bíblico. Estos fenómenos milagrosos solamente se evidenciaron en la era apostólica y cumplieron su rol, dice el autor. En contraste a este grupo que piensa así, el cesacionismo, existe entonces la postura carismática o pentecostal que se llama continuacionista, que indican que los dones indistintamente, históricamente, siguen operante. Que el don del apostolado, el discernimiento de espíritu, la sanidad, el milagro, la lengua, la interpretación de lengua, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría no se terminó con el cierre del canon bíblico, que es la evidencia que hemos presentado hasta ahora, sino que continúan en operación y que son reveladores y que también sirven y que tienen su función en la época actual. Eso es la visión de MacArthur sobre este tema, que esperemos que usted también pueda profundizar un poquito más. Busqué otra visión
Este es otro teólogo, es una teología sistemática también y se llama Weingruden. Él es reformado, el hermano, también estudió en Dallas y es, por así decirlo, del grupo que nosotros creemos, dispensacionalista y esta misma línea que tenemos nosotros. Pero él es reformado, pero la conclusión después de estudiar, él es carismático. Él es un reformado carismático. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo que él las acepta tal cual nuestros hermanos la viven y también la explica. Entonces, este señor Gruden habla de lo mismo, pero Gruden lo aborda desde un punto de vista diferente. Gruden, en vez de preguntarse si los dones del Espíritu Santo hay algunos que siguen operantes y otros no, él se hace la pregunta: ¿la Biblia habla de esto? Y ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Usted sabe si hay algún texto bíblico que hable de esto, de que los dones del Espíritu son algunos se terminan de forma operante y algunos continúan? ¿Alguien sabe algo al respecto? José. Sí, pero realmente ahora mismo lo que tú citas tiene que ver con un ejercicio quizás incorrecto o cuando viene a ver un ejercicio de una persona que está confundida, que puede ocurrir. Yo puedo decir que soy un apóstol ahora mismo. Ahora, las señales del apóstol, la autenticación de las señales del apóstol, si yo no las doy, pues entonces quedo en evidencia de ¿qué? De que no lo soy. Por eso el apóstol en 2 de Corintios defiende su apostolado. Y como vimos en el capítulo 12, verso 12 de 2 de Corintios, él dice: cuando yo estuve con ustedes, las señales de apóstol di. Por lo que debemos entonces estudiar esto. No es que pueden ser falsos profetas, pueden ser falsos apóstoles, pueden ser falsos maestros. No me refiero a eso, sino si la Biblia habla de que los dones van a cesar o si la Biblia habla de que los dones se acabarán. Esta es la pregunta que este hermano se hace. ¿Han cesado algunos de los dones? El debate sobre el cese de los dones inicia desde la cosmovisión de este hermano con esta pregunta. Y la respuesta es que hay un texto bíblico que posiblemente esté hablando de esto. Lo que habría es que interpretarlo. Y es el texto de la introducción que leyó nuestro hermano Neftalí. El capítulo 13 de Primera de Corintios habla de que el amor está por encima de todo. ¿Recuerdan? La supremacía del amor. Y luego compara y dice: la ciencia se va a acabar, la profecía se terminará, pero ¿qué va a permanecer? El amor. Vamos ahí, porque parece que no prestamos atención a esta parte. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 13. Rápidamente lo leemos para poder responder esta pregunta y ver entonces lo que este hermano nos va a traer, que es interesantísimo. Dice aquí, versículo 8. Recuerden, la tesis del amor por encima del don de lenguas, el don de la profecía, el conocimiento, que esto también lo explicamos la vez anterior. El amor nunca deja de ser, dice el texto, pero las profecías ¿qué? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este autor parte de este texto bíblico para poder explicar ambos grupos de pensamiento. Él dice, si nosotros vemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13, pudiéramos interpretar que los dones espirituales van a acabar. Es lo primero. ¿Por qué? Porque hace referencia a tres dones: al del conocimiento, al de la profecía y al don de lenguas. Y ya descomponiendo todo el texto bíblico, hay una inferencia de que los dones que no se mencionan también pueden estar dentro. Vamos a ver lo que el autor dice. Dice Wayne Grudem: dentro del mundo evangélico actual hay dos grandes grupos y posiciones sobre este tema. ¿Es válido que la iglesia de hoy utilice todos los dones bíblicos que se mencionan en el Nuevo Testamento? Algunos dirían que sí, otros dirían que no, y argumentarían que algunos de los dones de milagros, tales como la profecía, la lengua, la interpretación, el sanar enfermos e incluso hasta expulsar demonios, se otorgaron solo durante el tiempo apostólico como señales para autenticar a los apóstoles durante esta predicación temprana del evangelio. Esto dice el autor. Afirman que estos dones ya no son necesarios el día de hoy y que cesaron al final de la época apostólica, probablemente a final del primer siglo, cuando se cerró el canon bíblico. Eso dice la introducción. También tenemos que darnos cuenta que hay otro amplio grupo, que es el tercer grupo. Recordemos, el grupo que dice que continúa, el grupo que dice que cesaron, y el tercer grupo, un grupo intermedio que dicen, puede ser que haya cesado, pero que puede ser que Dios hoy lo habilite y lo ponga en operación y puedan volver a estar vigentes. Ese es el tercer grupo. Con relación a esta cuestión, dice, un grupo evangélico con esta tendencia principal, es decir, que los dones están siempre operantes, dice que también este grupo, el tercer grupo, apoya la visión carismática y pentecostal de un lado, pero también participa del otro lado, diciendo que es posible que algunos dones espirituales hayan cesado, pero que no están claros de una cosa o de la otra. Simplemente dicen, bueno, yo me encuentro en el centro, yo no tengo todos los argumentos para poder saber si los dones cesaron, pero tampoco tengo todos los argumentos para poder decir que no están continuos. Por eso yo me mantengo bajo la soberanía de Dios y me quedo aquí y digo, bueno, puede ser que ese don hoy nosotros no lo estemos ejercitando, pero puede ser que dada la necesidad de la iglesia y dada la circunstancia del cristiano, Dios puede reavivar, volver vigente o devolverle a el hermano o a la congregación este don y que se puede manifestar. ¿Alguno de ustedes lo había pensado así? Fermín, Neftalí. Muy bien, están cambiando. Ajá. Ok, muy bien. Por eso es importante verlo. Hay un autor que nosotros respetamos mucho, específicamente en los templos bíblicos, que se llama Ryrie, que ya hemos hablado de él, ¿verdad? ¿Lo conocen? Ryrie da una conclusión que a mí me pareció bastante importante considerarla. Él dice, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que le plazca cuando Él quiere. Pero Ryrie dice también que las iglesias, no todas las iglesias reciben los mismos dones. Y esto es un punto también importantísimo, porque él dice, puede ser que nuestra iglesia local, y ahora lo va a poner de ejemplo, Villa Francisca, de los 21 dones, Dios nada más le haya dado 12. Quiere decir que los otros
¿No están operantes? No necesariamente. Quiere decir que de acuerdo a la necesidad de esa iglesia local, Dios le proveyó hermanos con los dones que necesitan. ¿Para qué? Para el desarrollo de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la evangelización. Eso es una conclusión sabia. Entonces él dice, por eso nosotros podemos ver que la lista de dones no es exhaustiva. El apóstol Pablo, cuando habla de los dones en Romanos, aunque refiere a algunos dones de Corintio, no necesariamente es la misma lista. Si usted lo compara, haga el ejercicio. No necesariamente la lista de Efesios es la misma lista de Romanos y no necesariamente es la misma lista de Corintio. Como palabra de Dios que la aceptamos, vemos que todos los dones son de Dios y que todos los dones pueden estar en una iglesia local. Sin embargo, partiendo de este argumento de que Dios da una cantidad de dones o un paquete de dones por iglesia local, puede ser que Rairi también se encuentre en el grupo 3, aunque él está consciente de que hay dones que cesan. Lo que él no puede evidenciar es si cesaron de forma permanente o no. ¿Se puede entender? Sí. Continuamos. Cuando nuestro hermano Gruden entonces aborda este tercer grupo, él dice, tenemos que ver entonces lo que dice la Biblia y debemos nosotros introducirnos al texto bíblico e intentar interpretar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Según vimos en Corintios 13, 8 al 13, aparentemente los dones cesan, pero él pasa a explicarlo ya a modo exegético. Dice que 1 Corintios capítulo 13 del 8 al 13 trae esta idea de que los dones cesan, pero que habría que ver en qué momento cesan o qué es lo que le hace cesar. Vimos el argumento histórico y el argumento bíblico canónico. Sin embargo, Gruden trae un argumento distinto y dice, según el pasaje vemos que los dones van a cesar cuando venga lo perfecto. La pregunta sería, ¿qué es lo perfecto? Y aquí el tema toma otra vía o tenemos que introducirnos un poco más en el tema. Ojo, esto es una síntesis. Hay muchísimas cosas para ver. La pregunta sería, mis hermanos, según usted ha leído hasta ahora en la Biblia, este texto bíblico, ¿a qué se refiere cuando dice que las lenguas, la profecía y el conocimiento acabarán cuando venga lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? ¿Alguien sabe? Levánteme la mano, levánteme la mano. ¿Alguien sabe lo que es lo perfecto? Cristina. Cristo, muy bien. Jesucristo, muy bien. Cristo. Si nosotros decimos que lo perfecto es Cristo y aplicamos entonces el argumento de que la profecía, el conocimiento y que el don de lenguas va a cesar, ¿cuándo cesará entonces el don de lengua, conocimiento, profecía, sanidad, interpretación? Espérate. Vamos a responder. Si acabamos de decir que lo perfecto es Cristo, ¿alguien está en desacuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo de que lo perfecto es Cristo? ¿Tú quieres opinar o estás en desacuerdo? Te escucho. Ok. Muy bien. Entonces hay todo un... Gruden hace una exégesis de este pasaje desde varios puntos de vista. Primero, lo que dice el texto. Segundo, lo que dicen las palabras en el original de cada una de ellas. Lo que es en griego cesar, lo que es en griego perfecto. Y vemos que cuando nos introducimos en el texto bíblico, ya a modo de estudio bíblico, no de una lectura por arriba, entonces podemos llegar a unas conclusiones diferentes sobre lo que el texto bíblico nos quiere decir.
Y una de las conclusiones a la que Gruden llega es que lo perfecto es Cristo. Pero hay otras, así como José dice. Entonces, él pasa a explicar cada una de ellas. Y me gustaría entonces detenerme aquí. Si realmente lo perfecto es Cristo, estamos hablando de que en la segunda venida de Cristo es lo que daría término a la operación de los dones del Espíritu Santo. Eso es a la conclusión que Gruden también llega. Si nosotros identificamos, vuelvo y digo, que lo perfecto es Cristo y que la profecía es imperfecta, que el conocimiento es imperfecto y que la lengua es imperfecta porque el amor está por encima de todo eso, y dice que cuando venga lo perfecto, lo pueden leer otra vez, 1 Corintios 13, esto cesará, pues entonces, hasta que no llegue el Señor Jesús, pudiéramos llegar a esta conclusión, no podemos decir que los dones del Espíritu Santo han cesado. Eso es una forma de verlo. Entonces ahí tendríamos que inclinarnos hacia la manera en la que piensan nuestros hermanos carismáticos y pentecostales. Aun cuando tengamos nosotros una visión cesacionista indicando que hay algunos dones que sí han cesado o no. Si decimos que los dones cesaron y partimos de que lo perfecto es Cristo, pues entonces tenemos un encuentro entre dos interrogantes bíblicas que debemos buscarle la manera de armonizar. Por último, porque hay más, Gruden dice de este mismo verso bíblico, no es que el apóstol Pablo está enfatizando en este texto bíblico que los dones van a cesar. Ese es el segundo argumento. Sino que él está explicando que el amor es superior a los dones espirituales. Eso es otra forma de verlo. Pero de igual modo nos queda la respuesta de qué sería lo perfecto. Hay una tercera forma de interpretar esto que es lo perfecto. Y es el cumplimiento del tiempo de los gentiles, que ahí entra parte de lo que José dice. El cumplimiento de los gentiles. Recuerden que hay una profecía bíblica que dice que el Señor Jesús vendrá ¿cuándo? ¿Cuándo se cumpla? José, cuando el pueblo gentil, el número de gentiles que serán salvos, se complete. ¿Lo han escuchado esto, verdad? Sí. Entonces tenemos aquí algunos argumentos que realmente quiero que podamos estudiar en nuestras casas, porque esto es una visión bíblica sobre eso. Lo voy a dejar aquí para no seguir avanzando, pero traía la visión de los templos bíblicos, lo que dice el apunte doctrinal sobre este punto también, que es importante, sube. Es importante porque los templos bíblicos, le voy a decir la página para que lo puedan buscar en sus casas, a partir de la página 110, específicamente habla de los dones de milagro y de sanidad. Y dice, página 110 de apuntes doctrinales, que los templos bíblicos, por lo menos aquí a modo doctrinal, aunque usted crea diferente, se apegan al modo 3. Aunque creen que hay dones que cesaron y rechazan que los dones están continuos, se apegan más a la soberanía de Dios y de que Dios puede volver operante algún don que haya cumplido su propósito. Por lo tanto, tenemos estas tres visiones. Espero que esta introducción, porque es realmente una introducción al tema, de si los dones están vigentes o no, si los dones continúan o no, y el tema es bastante amplio, pero que esto que pude traerle hoy les estimule a poder continuar estudiando sobre el tema y llegar a una conclusión. Ojo, todavía yo no he dicho lo que creo, simplemente estoy presentando las visiones para que todos podamos estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga.